su Bueno, presentación. pues buenos días, muchas gracias por aceptar mi ponencia, mi presentación en este congreso. El título bueno, la ponencia que quiero presentarles, vinculada a la Mesa 35, Cambio Climático, Sequías y Gestión del Agua Potable en las Megalópolis, es Seguridad Hídrica en el Valle de México. Bueno, sí. ¿Por qué hablar de seguridad hídrica? Yo creo que en el ámbito de la academia ya es mm, eh, más común escuchar el concepto de seguridad hídrica, pero incorporarlo en la gestión creo que todavía no lo hemos hecho o no lo hemos hecho bien. ¿Por qué hablar entonces de seguridad hídrica? Primero, porque vivimos en una época de riesgos y tenemos que gestionarlos de la mejor manera, ¿no? No hay riesgo cero, no podemos eliminar por completo las amenazas, pero sí se pueden gestionar hasta un nivel aceptable que elija una sociedad o un gobierno. También porque tenemos que garantizar agua para las personas, los ecosistemas y las actividades económicas en un mundo, o en un país, para ser concretos, o en una región o en una megalópolis donde cada vez es más escasa el agua, porque es necesaria para el bienestar y porque tenemos que, además de gestionarla de la mejor manera, guardar agua para las generaciones futuras. Entonces, creo que esto es lo que justifica hablar de seguridad hídrica. No voy a entrar mucho a este, es el marco conceptual con el que estoy trabajando ya desde hace algunos años, eh, de seguridad hídrica, con algunas publicaciones especialmente referidas a las ciudades, en el contexto de cambio climático, ¿no? Estamos hablando, en primer lugar, de gestionar una escasez natural o antropogénica de agua, y en esta última creo que es en la que yo estoy trabajando más desde el punto de vista antropogénico, una gestión o una planeación inadecuada. Pero el contexto de cambio climático además nos agrava esta escasez de agua cuando se presenta un fenómeno hidrometeorológico como la sequía, ¿no? Entonces, para hablar de seguridad hídrica también hay ciertas condicionantes económicas, ambientales, sociales y tecnológicas que hacen que un país se oriente o se encamine hacia esta seguridad. Entonces, la seguridad hídrica se refiere a tener agua disponible, que sea de calidad, que haya agua para los ecosistemas, para el bienestar humano y obviamente para las actividades económicas. Es así como vamos creando, la intención es crear resiliencia ante el cambio climático, concretamente por la gestión del agua. Entonces, el concepto que a mí me gusta más de seguridad hídrica es el que ha elaborado la OCDE, el de nivel tolerable de riesgos asociados al agua a cualquier escala y por cualquier factor que garantiza suficiencia y equidad para todos, porque está hablando de la gestión de los riesgos. Este es otro marco conceptual que he trabajado también de seguridad hídrica de las Américas, pero bueno, tiene los cuatro ejes: social, político, técnico, económico, eh, donde interactúan y se condicionan entre ellos. Ahora sí, para ir aterrizando en ese gran contexto de la seguridad hídrica, cuando hablamos de ciudades, tenemos que pensar, o de regiones, a qué riesgos de seguridad hídrica se enfrenta una zona, ¿no? Una región, en este caso la zona metropolitana del Valle de México, y cuáles son los arreglos institucionales para coordinar competencias, actores y sectores, de tal manera que nos orientemos hacia este fin. Bueno, eh, nuestro país, hasta esta lámina es del monitor de la sequía del 15 de junio, hasta hace poco, hasta hace 15 días, casi el 90% del país estaba en sequía. El Valle de México, el 100% del territorio con sequía. Entonces, estábamos en una situación de sequía prolongada ya durante bastante tiempo, que preocupaba mucho a las autoridades, que la sociedad estaba padeciendo por la escasez de agua, ¿no? No llegaba en toda la Ciudad de México y gran parte del Valle de México, el agua se tandea. Ya en la Ciudad de México el 100% de la ciudad recibe agua por tandeo. ¿Por qué? Porque no hay suficiente agua almacenada
los pozos están sobreexplotados y aún así se siguen sobreexplotando, se siguen abriendo más pozos como una medida de urgencia y de emergencia. Pero bueno, yo creo que el próximo reporte del 30 de junio del monitor de la sequía nos va a cambiar este panorama por las lluvias que hemos tenido en los últimos días. Aquí hay un dato que es preocupante, que en Latinoamérica es un dato de la Organización Meteorológica Mundial del 2022, en su último informe. En la región latinoamericana, México es el país que ha experimentado el ritmo de calentamiento más rápido de la región, alrededor de 0,3 grados centígrados por decenio en el periodo 91 al 2023. Entonces, la sequía será un fenómeno que tendremos que gestionar mejor. Se gestiona, por supuesto, tenemos instituciones, tenemos la Comisión Intersecretarial de Sequía, el Monitor de la Sequía, hay programas, el PRONACOSE, o sea, hay elementos para la gestión. Sin embargo, tenemos algunas debilidades en otros aspectos, como el Servicio Nacional Meteorológico. En este mismo informe, el dato que nos dan es que México se encuentra en capacidades para generar información climática en el nivel básico. O sea, estamos en el primer nivel de capacidades institucionales para generar esta información, aun cuando contamos con institutos, el Monitor de la Sequía o el Servicio Nacional Meteorológico, que tendrán que reforzarse en los próximos años para poder atender estos fenómenos que van a ser más recurrentes. En el Valle de México, bueno, creo que es la situación más crítica de abasto de agua que se vive en el país. Lo escuchamos en las noticias, a veces quizá no alcanzamos a dimensionar qué tanto qué tan grave es la situación. Bueno, cuando nos dijeron el 26 de junio que ya pasó, México podría llegar al día cero, México, perdón, la Ciudad de México podía llegar, o el Valle de México, al día cero, pues no pasó porque se abrieron nuevos pozos, ¿no? En la parte norponiente. Pero si vemos el aporte que nos da, bueno, y hablamos mucho del sistema Cuchamala, cuando nos dicen el sistema Cuchamala está a los niveles mínimos históricos, bueno, también recordemos que el sistema Cuchamala aporta un porcentaje que no es el mayor, la mayor fuente de abastecimiento son los pozos en esta zona, pero el sistema Cuchamala sí tiene un rol importante, sobre todo para las alcaldías que se benefician y para los municipios del Estado de México que se benefician de o que tienen agua por este medio. Para el 20 de junio, el almacenamiento actual estaba en los mínimos históricos que se pueden decir, al 26%, ¿no? Cuando normalmente o en promedio el almacenamiento era en años anteriores del 58.2. Y aquí estamos viendo que estamos hablando casi a la mitad de lo que es el almacenamiento histórico, ya es bastante preocupante. Ahora, también las lluvias cambian estos datos, no para el sistema Cuchamala, porque por alguna razón no llegan hasta allá las lluvias, me decían los ingenieros del SACMES, pero al 27 de junio, o sea, hace unos cuantos días, el almacenamiento subió un poco del 26 al 26.62%, con un volumen, tengo aquí de 208.27 millones de metros cúbicos, con una extracción total de 6.17 metros cúbicos por segundo. Luego volveré sobre estos 6 metros cúbicos por segundo, que es lo que está entregando ahora el sistema Cuchamala. Continuar. Bueno, la entrega del agua al Valle de México es actualmente de 6.05 metros cúbicos por segundo, cuando normalmente se venía entregando 16 metros cúbicos por segundo. Entonces vean el nivel de reducción, y lo más probable era que sí, bueno, todavía sigue latente ahí esta decisión en que se reduzca aún más este suministro de agua, si no se han llenado muy poco con las lluvias, ¿no? Miren, con las lluvias de los últimos días, el sistema Cuchamala
ha pasado de 205 millones de metros cúbicos a 210, o sea, 5 millones de metros cúbicos, lo cual es muy poco. Y la tendencia es que de continuar así, pues lo más que se puede alcanzar son 350 cuando las presas, la capacidad de las presas es casi de 792 millones de metros cúbicos. O sea, realmente es preocupante todavía la situación. Este fin de semana, esta gráfica del fin de semana muestra lo difícil que ha sido suministrar agua, aún con lluvias, ¿no? Sobre todo a 3 alcaldías, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y me parece que Iztacalco, en este fin de semana. Fue una gestión, una entrega de agua con más recortes todavía de los que hemos estado viviendo. Bueno, entonces, este es el contexto, obviamente, de alta vulnerabilidad, alta inseguridad hídrica. No tenemos garantizada agua, aun cuando no parece que lleguemos al día cero, no en este año, no quizá en los siguientes. Y no es que no haya sido una preocupación de las autoridades, sí es un problema que ha ocupado a las autoridades, a organizaciones sociales, pero hasta la fecha no se ha incorporado el enfoque de seguridad hídrica en la gestión. En el 2016 hubo un ejercicio que culminó en un estudio con dinero de la Fundación Rockefeller para elaborar la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México, donde el agua ocupaba el segundo de los ejes, ¿no? Y el otro, el primero, estaba muy vinculado al agua. Fomentar la coordinación regional, que es algo muy importante y necesario en la zona metropolitana del Valle de México, de otra manera no funciona. Las medidas que puedan adoptar administrativamente y de manera aislada. Y el eje 2 se refería a impulsar la resiliencia hídrica como nuevo paradigma para el manejo del agua en la cuenca de México. En este 2024 nos podemos preguntar, ¿hemos alcanzado o hemos construido resiliencia hídrica? Pues no, la población es muy vulnerable a estos recortes de agua que estamos, y bueno, y en la otra cara de la moneda de los fenómenos hidrometeorológicos la empezamos a vivir en estos días. Entonces, ¿cuáles son los retos de seguridad hídrica en la zona metropolitana de la Ciudad de México? Yo aquí identifico algunos, no, quizá me están faltando algunos. Aquí identifico, primero, bueno, la variabilidad climática, ¿no? Cómo generar información local, regional, para atender las sequías prolongadas que se viven aquí y, por otro lado, las inundaciones. Tenemos retos también técnicos y concretamente de infraestructura, pero además también de incorporar nuevas tecnologías en la gestión del agua y en la propia infraestructura, ¿no? Para monitorear, por ejemplo, cuando ya existe la tecnología desarrollada y se está incorporando, pero de manera todavía creo que yo muy tímida, ¿no? Pero la infraestructura, recuperar la infraestructura, los 26 kilómetros de líneas o de infraestructura de agua potable requiere, decían, he escuchado algún dato, sí se está haciendo, pero requiere un horizonte de unos 20 años. Con lo cual, pues hay que ir buscando otras fuentes mientras se va haciendo esto, además de lo costoso y lo problemático que es para una alcaldía o para una colonia el pasar por estas reparaciones o sustitución de infraestructura. Hay retos sociales. Esta región se caracteriza por una gran desigualdad y el agua lo refleja. Creo que el agua es uno de los sectores que más refleja este acceso desigual al agua. Dependiendo de la zona en la que se vive, además de las capacidades económicas. Hay retos financieros, aun cuando nos dicen que en este sexenio que termina en la Ciudad de México concretamente se ha destinado un presupuesto que no se había hecho en gobiernos anteriores. Aún así, es mucho mayor lo que se requiere invertir.
Y otro muy importante es el pago por el agua, la tarifa que se paga por el agua. Lo que vemos es que como una medida paliativa ante ante el no suministro continuo de agua, lo que se hace es pues condonar el 100% de agua, o cuando hay tandeo también, o dependiendo de ese ejercicio que se hizo y que se puede todavía perfeccionar de cobrar el agua por atendiendo a los ingresos en las colonias, pero las colonias sabemos que están muy mezcladas y no refleja precisamente eh, el subsidio que debería tener debe ser un subsidio más focalizado y eso no lo tenemos todavía, ¿no? Aun cuando hay un ejercicio realmente de focalizar un poco, al menos por colonia. Ahora, eh, también hay un problema y es que no se paga por el agua. En promedio en el país, el 40%, la mayoría de los organismos operadores reportan que el 40%, ese es un promedio, no paga el recibo de agua en el país. Y es válido también para la Ciudad de México. Entonces, ese es un problema y que está no en el ámbito de bueno, un poco en el ámbito de la autoridad de cobrarlo, pero por otro en el ámbito de la sociedad de pagar la tarifa de agua que tiene un subsidio bastante grande. Y hay retos institucionales eh, todavía revisar un poco más y afinar esta ley de aguas. Digo ley de aguas, no es este el nombre, es ley de acceso al agua y al saneamiento me parece que es para la Ciudad de México, tiene un nombre largo, pero bueno, es digamos la ley estatal de aguas de la Ciudad de México y hay que ver también la de los otros dos estados que integran Hidalgo y el Estado de México, esas sus normativas cómo coordinarlas o cómo crear mecanismos que puedan coordinar tanto legislación, programas y financiamiento. Se hace, yo creo que aquí está, no están explícitos en las leyes, son más bien mecanismos informales que se articulan cada año, que se renuevan o que se perfeccionan o se cambian cada año, planes de emergencia, planes de contingencia, se destina presupuesto, medidas de coordinación puntuales para atender, por ejemplo, la sequía de este año, pero no son de largo plazo. Y esto es uno de los problemas. Aquí necesitamos una visión de mediano y de largo plazo y sobre todo seguridad. Seguridad en este sentido, seguridad jurídica. Y esto se consigue si se plasma en convenios sí se van firmando acuerdos, pero sobre todo en normativas que den cobertura y seguridad y sobre todo certeza a quién tengo que recurrir cuando tengo ciertos problemas que exceden los de una entidad federativa. Bueno, eh, la sequía, si además si queremos hablar de seguridad hídrica en el contexto de la sequía, pues claro que este es un problema, como se llama en la academia, problemáticas ambientales complejas, ¿no? Porque interactúan varios factores y se condicionan también mutuamente. La sequía pues, nos ponen ante un escenario de garantizar la disponibilidad de agua para la ciudad que entra en competencia muchas veces con otros usos, no quizá en la Ciudad de México, porque aquí creo que está muy claro, o no en esta región que la prioridad es el agua para consumo humano. Sin embargo, las concesiones que hay todavía, si lo vemos como megalópolis, que tienen algunos usuarios industriales, sobre todo para extraer agua en el Estado de México, eh, son millonarias, ¿no? Y que tendrían que revisarse ahí. Y ahí sí podríamos hablar de competencia con otros usos, ¿no? Sobre todo con el industrial, aun cuando ya se están firmando algunos convenios de cesión de parte de sus derechos de agua en beneficio de la Ciudad de México, que es el punto más crítico. Otro tema es garantizar la calidad del agua en los acuíferos también, que están
ya lo acabamos de vivir, ¿no? Con el problema en la alcaldía Benito Juárez, los pozos contaminados por contaminantes ya más peligrosos, de mayor cuidado, y cuyo origen no tuvo lugar en ese pozo el que se revisó, sino en un punto mucho más arriba. Y eso es todavía más preocupante, porque mucho más arriba, mucho más lejano. Eso es preocupante porque eso quiere decir que no solo es un problema puntual, sino extendido a toda la ciudad, ¿no? Aun cuando el sistema de aguas aquí genere o si tenga un laboratorio de calidad de las aguas, si se genere cierta información, hay muchos vacíos, no se monitorean ni todos los contaminantes de la NOM 127 recién reformada, ni ni todos los pozos o no todos los puntos de monitoreo muestran por igual, como para decir, cómo estamos en DBO, cómo estamos en DQO en la Ciudad de México, no se puede saber porque no todos generan la misma información o no se recoge, más bien no sé por qué, tengo mis teorías, pero por qué no se muestra esa información para determinados pozos, ¿no? Eh, Aquí de este lado solamente tengo la definición de Naciones Unidas, que también es válida, ¿no? Aquí lo que me gusta de seguridad hídrica es en un clima de paz y estabilidad política, y que incorpora agua para los ecosistemas también, ¿no? Pero esta estabilidad política que está también en riesgo en esta zona, también se tiene que garantizar y forma parte del concepto. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, no sé cómo voy de tiempo, para no tomar mucho, bueno, centrándonos en el abasto de agua suficiente, de calidad y equitativa en la ciudad, debe ser el primer objetivo prioritario de una política o una estrategia de seguridad hídrica en esta megalópolis. En la gráfica que les muestro vemos cómo cada vez se se aumenta el número de tandeo y por tanto de la condonación que se da. Y ese es un parche nada más, ¿no? Porque estamos normalizando más bien eh, que no tengamos agua todos los días, ¿no? A cambio de no pagar el cuota de agua. Entonces, ¿cómo exijo también, ¿no? Si no me están cobrando. Y por otro lado es la clandestinidad del abasto de agua en pipas, que tampoco controla, controla la autoridad, ni en la Ciudad de México, ni en el Estado de México, ¿no? A plena luz del día hemos visto reportajes como llegan pipas privadas y de la propia toma en la calle, en la avenida, están extrayendo agua sin que ninguna autoridad pase por ahí o diga algo. Eh, y bueno, los datos, los datos son también cómo generar datos que nos muestren realmente una visión real del problema. Porque los datos del INEGI, bueno, yo no sé por qué siguen todavía reportando el 99% de cobertura aquí y el 98% a nivel nacional de cobertura de agua potable. Los datos nos muestran que la forma de abastecimiento tiene muchísimos problemas. Nosotros lo hemos hecho y aquí pueden ver ustedes los colores, nos dicen, pues si es de llave común, no es dentro de tu vivienda, sino otras formas, ¿no? De llave comunitaria, de un río, de otra vivienda, de una pipa, de un pozo. Entonces, pues hay de una pipa, es el color morado, se alcanzan a ver muchísimo. Estas son todas las alcaldías y cómo se abastecen en gran medida de las pipas, ¿no? Entonces, ese es un problema que la autoridad tendría que estar mirando, ¿no? Bueno, esto no, porque esto tiene que ver con inundaciones. También, como es parte del concepto de seguridad hídrica, en este trabajo lo estoy abordando, cuántos encharcamientos aumenta muchísimo. Aquí ven ustedes un periodo hasta el 2018 que se muestra cuántos ha habido, pero en total van más de 29,000 encharcamientos en este periodo, ¿no? Es muchísimo. Entonces, pues la pregunta a la que yo pues busco responder es cómo gestionar los riesgos de falta de agua para las personas y, por otro lado, las inundaciones pluviales. ¿Qué nos está faltando si tenemos una ley, hay unas leyes, porque también el Estado de México, al menos estos dos, tienen dos leyes muy recientes y yo creo que de las mejorcitas, al menos en el deber ser, en el país,
como leyes estatales de agua, ¿no? Pero el problema entonces está en otro sitio, ¿no? No tanto en la normativa, se puede mejorar, por supuesto, se puede aplicar, se puede inspeccionar y verificar, que son cosas que la aplicación, la implementación es lo que nos está faltando. Bueno, y que nos está faltando otro marco institucional. Muchas veces ha habido propuestas de una autoridad metropolitana del agua. ¿Es esto posible? Bueno, tiene a lo mejor es lo deseable, pero tiene sus problemas porque hay que ceder competencias, ¿no? ¿A quién se las cedemos? A la Ciudad de México, que es el centro de la ciudad, y bueno, argumentos que podemos encontrar, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Tenemos comisiones, pero esas comisiones no tienen competencias realmente, ¿no? Son comis como la que se creó para el aire, la Comisión Ambiental Metropolitana, pero bueno, a veces ahora, pues antes tuvieron en otros años, una actividad más relevante, incidían más, elaboraron los programas, los ProAires, pero ahora está ahí. Me parece que hay una de agua también, sobre todo por el Fondo Metropolitano, que gestiona muchísimo dinero, se aplica muchísimo dinero de ese Fondo Metropolitano en esta megalópolis, pero crear una autoridad metropolitana del agua que existe en otros países no es tan fácil, ¿no? Quizá la vía es más fácil y la idónea sería la coordinación de competencias, pero explícitas y en ley. Otro es los recursos financieros que se requieren y no solo se requieren mucho más de aquellos que provienen del Fondo Metropolitano, que son muchísimos, ¿no? Y una pregunta más es, ¿cuál es la cultura del agua que hay que fomentar? Porque aún con la lluvia, bueno, se desperdicia muchísima agua, no tenemos la cultura de almacenarla, aun cuando Ciudad de México tiene un programa muy grande de captación de agua pluvial, pero a nivel individual, a nivel colonia, ya a nivel más micro, creo que ahí nos está faltando todavía hablar, a implementar algo sobre cultura del agua, ¿no? Bueno, eh, ya me había referido a la coordinación entre estos tres estados, que también lo poquito que tenemos de coordinación está, eh, está tomado con pinzas o está muy endeble, porque habrán escuchado ustedes que el Estado de México no hace mucho tiempo dijo que quería revisar ese convenio por el cual tal un porcentaje de agua se garantizaba a la Ciudad de México, que en las condiciones actuales eso ya no era posible y que se tendría que revisar. Eso el convenio es de los 60, me parece, y que era cambio de equipamiento urbano que se le cedía agua a la Ciudad de México. Entonces, ahí sí hay que ponerle el foco, aparte de mirar otras alternativas, como ya se está haciendo, pero inicialmente otras fuentes de agua, ¿no? Que pueden complementar lo que ya se tiene. Se ha hablado también de otro trasvase, incluso la presidenta electa en alguna conferencia lo mencionó. Estoy viendo traer agua de un poco más lejano, me parece que mencionó el Pánuco, bueno, con lo que implica un trasvase, y no es que no sea una solución, pero debe ser la última cuando se hayan agotado otras, recuperación, gestión eficiente, otras fuentes como el tratamiento de las aguas que aquí tiene un potencial, la recarga de acuíferos con agua tratada, pero ahí tiene un obstáculo, hay que revisar las normas técnicas para que permitan recarga de acuíferos con cierta calidad de agua, no con cualquier agua, por supuesto, ¿no? Que ahora se hace, pero con cierta calidad de agua y apostarle, por supuesto, al tratamiento, una parte de la recuperación, al tratamiento y al reuso de aguas tratadas y de aguas regeneradas. Bueno, esto lo voy a pasar. Porque, con esto ya voy a ir concluyendo, porque de no tomarse medidas urgentes ahora, esta es una cifra que dio el SACMES en el 2018, en el 2025, o sea, el siguiente año, solo el 20% de la población tendría agua para el 2025.
gracias a las lluvias que ahora están bien habiendo, no llegamos al día cero, ¿no? Se están recargando un poco las fuentes de agua, pero aún así los sistemas de almacenamiento del sistema Cuchamala continúan en los mínimos históricos. Entonces, como una conclusión así muy general, yo diría que alcanzar la seguridad hídrica es condición necesaria para garantizar el acceso al agua segura para todas las personas en esta región, obviamente también para las otras actividades y para los ecosistemas. Bueno, espero haberme ceñido al tiempo. Yo dejo aquí mi presentación y quedo atenta a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, Judith, por tu presentación y que lo hiciste en menor tiempo, es decir, estamos sobraditos de tiempo, pero de todos modos le damos celeridad. Pasamos a los comentarios. La comentarista es la doctora Adriana Palma Nava, de la CAEM, de la Secretaría del Agua del Gobierno del Estado de México. La doctora Palma Nava ha realizado aportaciones a la cuantificación y gestión del agua subterránea. Recibió los grados de Ingeniería Civil, de Maestra en Ingeniería Hidráulica y de Doctora en Ingeniería en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ampliamente reconocida y distinguida a nivel nacional y mundial por su labor pionera en el desarrollo de la recarga gestionada de acuíferos como herramienta en la gestión integral a nivel nacional y latinoamericano a través de sus publicaciones y coordinación de jornadas y simposios. Sus aportaciones incluyen también el modelo numérico del agua subterránea del acuífero de la Cuenca de México, enfocado a la dinámica del agua subterránea y la cuantificación de los movimientos del terreno. Adelante, doctora Palma, con sus comentarios. Muy buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por la invitación a a este primer Congreso de la Tierra, que yo creo que el tema es muy adecuado ya hacia esta nueva visión que tenemos, compromiso de enfocarnos en un aspecto muy interdisciplinario. Por supuesto, muchas felicidades a Judith. Seguimos y reconocemos su trabajo, una excelente presentación muy completa y muy integral, porque aborda, por supuesto, las componentes que debemos de estudiar a detalle si es que queremos lograr esta seguridad hídrica. La doctora Judith nos da este panorama muy general que siempre mencionamos, que se debe de considerar un marco institucional, un marco financiero, un marco de gobernanza y también esta componente social que a veces podemos tener la técnica muy fortalecida. Yo creo que en México tenemos una capacidad extraordinaria en las diferentes disciplinas, pero el factor social es la parte medular para el éxito de muchos proyectos. Y muy enfocado en lo que me comentó la doctora Domínguez, es esta equidad en la distribución y bajo la perspectiva de la CAEM, del Estado de México, desde la Secretaría del Agua, también queremos abordar esta equidad en función de la fuente. O sea, nos preocupamos mucho por distribuir el agua, pero tenemos que pensar en una equidad de las fuentes de suministro y pongamos el caso de la metrópoli. Lo acaba de comentar la doctora Judith, de pensar en alternativas que nos permitan asegurar la seguridad hídrica, que básicamente la parte medular de esta seguridad hídrica es que la población sigue creciendo y la demanda sigue creciendo. Entonces tenemos que afrontar ese reto y debemos de manejarlo. El enfoque que da la doctora desde una perspectiva de la megalópolis, sabemos, ¿verdad?, que el agua no respeta límites geográficos, no respeta política. Entonces tenemos que enfocarnos en la gestión integral del agua de esta metrópoli, que tiene que ser un agua transfronteriza, tiene que ser un agua bajo diferentes perspectivas, como muy bien lo mencionó la doctora Judith. También quisiera recalcar, es una de las primeras investigadoras que aborda un tema que desde hace tiempo se ha venido mencionando, digamos que a baja voz, pero la doctora ahorita lo presenta
en muy alta voz, y es que nos enfocamos mucho en términos de la cantidad. Queremos cubrir demandas de 150, 250, 350 litros por segundo, ¿verdad? O bien una demanda de 150 litros por habitante por día, pero hay un tema muy importante que es la calidad del agua, como lo menciona la doctora Domínguez, que es apenas un foco que se ha publicado, que tenemos que enfrentar, pero es algo inminente que debemos enfocarnos ahí. Ahora, y entonces hablamos dentro de la megalópolis, como bien lo comenta, del día cero, que el día cero básicamente se enfoca a que no vamos a tener el recurso para poder satisfacer las demandas básicas o elementales para que podamos consumir o usar agua, pero también se recalca en el tema de la calidad. Podríamos tener reservas de agua, pero de pésima calidad, entonces no podemos cubrir esa calidad. Hablamos del día cero en cuanto a cantidad, pero también debemos enfocarnos quizás a un día cero de calidad. Afortunadamente, en la Cuenca de México, en esta metrópoli, como bien lo expresó la doctora, nuestra mayor fuente de suministro es el agua subterránea. Nada más que el agua subterránea tiene escalas distintas, un manejo distinto a el agua superficial. Entonces debemos enfocar mucho nuestros estudios, nuestra atención a nuestro gran recurso que es el agua subterránea. Bajo esta perspectiva, en el Estado de México, bajo esta nueva administración, estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en la CAEM, direccionado, por supuesto, coordinado dentro de la Secretaría del Agua, de una formación de una Secretaría del Agua que pretende darle una mejor jerarquía, subir la jerarquía del tema agua y hacerlo de forma muy transversal. Estamos trabajando en un cambio de paradigma. Así como se menciona que el tema es que nos enfocamos a la cantidad y en poca medida a la calidad, también, por supuesto, tenemos que hablar de que tendemos a regionalizar, a generalizar los problemas de la metrópoli, y con este cambio de paradigma se está proponiendo en la CAEM hablar de programas por zonas, por lugares que tienen condiciones muy distintas. La cuenca del Lerma presenta condiciones muy distintas, por ejemplo, los municipios que se encuentran dentro de la cuenca del Lerma a los municipios que tenemos dentro de la zona, por ejemplo, de Texcoco, de Chalco. Las condiciones dentro de un esquema del ciclo hidrológico o sus condiciones típicas son muy distintas y las problemáticas son distintas, y también, por supuesto, la componente social. Entonces, se está pensando en realizar programas con una zonificación para atender de forma puntual con la tecnología y con las disciplinas necesarias para atenderlo. También se propone hacer un proceso técnico participativo, ¿verdad? Tener una interacción también con la agricultura, con la industria, con los organismos operadores que son los encargados de suministrar y sanear, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esa es una propuesta. Otra propuesta que tenemos para favorecer esta seguridad hídrica, nosotros le llamamos definir un factor de seguridad hídrica en las diferentes zonas que se están atendiendo, es generar una información transparente y constante. Bien lo comentaba la doctora Domínguez en la presentación anterior, pues yo recurro a una base de datos que está incompleta, que no sé cuál es la fuente, no sé las fechas. Entonces se está promoviendo también hacer una base de datos que permita la toma de decisiones con esta información transparente, con una información que también pueda ser perfeccionable con la gente de campo, con la gente que está haciendo ciencia, con la gente que está desarrollando operaciones dentro de los sistemas o toda la infraestructura hídrica que tenemos en la región. Entonces, estamos colaborando para generar esta información asequible a todo el público. Además de estudios de detalle multidisciplinarios, y con esta visión, como lo comentó la doctora Domínguez, una visión que debemos de tener, ya no deben de ser planes sexenales
o planes municipales que son 2 años, sino una visión de largo plazo y diferenciando muy bien que las escalas de nuestros recursos son muy distintas. La escala del agua superficial es muy, muy distinta a las escalas del agua subterránea, entonces tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo, empezar a trabajar, que a lo mejor no vamos a tener mañana los resultados, pero sí podemos tener resultados en unos 5, 10 años. A lo mejor esto no gusta a veces desde un punto de vista político, pero tenemos un compromiso como servidores públicos, como académicos, como sociedad de hacerlo. Entonces, básicamente esto está basado en proyectos estructuradores para iniciar la transición hacia fuentes sostenibles. Tratar de dejar el extraccionismo, o sea, debemos de evitar ya hacer un uso, una explotación de nuestros recursos naturales, indiscriminadamente, considerando recursos de otras cuencas, y tenemos que promover el manejo asociado a regiones y de una forma sostenible. Felicitaciones nuevamente a la doctora Domínguez y muchas gracias por la invitación. Concluyo mi participación. Muchas gracias, doctora Adriana Palma, por sus comentarios y propuestas que complementan muy bien la ponencia de la doctora Judith Domínguez. Vamos a pasar hay varias preguntas y comentarios. La doctora Úrsula Oswald comenta que en lugar de subsidiar por colonias, ¿por qué no cobrar por el uso del agua, donde se premia el bajo consumo y se cobra por el desperdicio? Otra pregunta es, ¿qué hacer con ¿qué hacer con las plantas de tratamiento que se han construido y no operan? ¿Olvidarse de ellas y buscar otras opciones o seguirles invirtiendo? ¿Quién las debe manejar? ¿Quién le debe invertir para que estas funcionen? Adelante, Judith. Sí, la primera pregunta, en lugar de subsidiar, por supuesto, miren, yo ayer revisé mi recibo de agua, porque en la colonia donde yo vivo, pago 116 pesos. A ver, nunca estoy pero tengo la tarifa, como no consumo mucho, pero tengo una tarifa, ¿cómo se llama? Esta fija, ¿no? Que no van a medir, aun cuando no van a medir el agua, y creo que sí tengo medido. El problema es que no se mide, ¿no? Que no tienen el personal, a pesar, miren, les voy a decir un dato que no hace mucho me enteré y me sorprende, el SACMES tiene más de 12,000 empleados y la CONAGUA tiene como 11,000. Entonces yo digo, bueno, parece que es un número considerable, pero no tiene el personal suficiente para medir, parece ser, ¿no? En esas. Esa es una, ¿no? Pero el recibo de agua, por terminar de contarles esta historia, el recibo de agua dice que debo pagar, no solo yo, la mayoría, el recibo y el propio código, me parece que dice que el código fiscal que se va reformando, se revisa cada año en cuanto a las tarifas, que deberíamos pagar 4,900 y algo. Digo, bueno, también no sé quién hizo ese ejercicio, porque me parece exagerado, ¿no? Debería pagar 4,900 porque no está hecho atendiendo a esa tarificación que hicieron por colonia. Es un ejercicio ya de hace años. Chino, no sé por qué 4,900, tampoco creo que deba pagar yo 4,900, ¿no? Me parece la exageración. Pero bueno, usted debería pagar 4,900 y su subsidio es tal, digo, pues es demasiado, ¿no? Entonces, en lugar de subsidiar por colonias, ¿por qué no cobrar por uso del agua, donde se premia el bajo consumo y se cobra por el desperdicio? Pues para eso se requiere medición. Y si no van a medir, es una muy buena propuesta, ¿no? Pero si no hay el personal que va a revisar cada bimestre para generar ese tarifo, para saber cuánto estás consumiendo, o sea, Monterrey tiene un ejercicio mucho mejor, ¿no? Pero Monterrey gestiona de otra manera, es un organismo estatal que lo hace, como les digo, que le ha invertido muchísimo a eso, ¿no? Y sí miden y sí cobran por el consumo y también por el desperdicio, sin irnos a otros países. Monterrey sería un ejemplo. Pero aquí el problema es que si no tenemos a la gente que vaya a medir, pues entonces no podemos seguir avanzando, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdona que ya no... Sí,
es que sobre las plantas de tratamiento Ah, que se han construido y no operan, bueno, no sé, en la Cuenca de México, pero en la mayor parte de este país, es un diagnóstico de la propia Conagua, es decir, qué hacer con ellas, olvidarse de ellas y buscar otras opciones, como algunos investigadores proponen, los humedales como alternativa, o seguirles invirtiendo las plantas de tratamiento. ¿Quién las debe manejar? Que dado que los ayuntamientos, por lo general, pues no les alcanza para pagar la luz. ¿Quién le debe invertir para que estas funcionen? Y si quieres, complemento con otra pregunta. Dice, ¿qué incentivo tienen los ayuntamientos o las empresas para echar a andar sus plantas de tratamiento si les sale más barato usar agua potable que tratar aguas residuales y su reuso les sale más caro? es verdad. Sí, mira, el tratamiento, ¿no? El tratamiento es una de las opciones a la que hay que apostarle sí o sí, porque la Ciudad de México, al menos está, siempre, perdón que me refiera siempre a la Ciudad de México, pero es como el foco, ¿no? De atención mm, de la megalópolis. Genera muchísimas aguas residuales que algunas van a la planta de Totonilco y otras van directo, ya sabemos, al Valle de Tula a regar para las legumbres, ¿no? Pero tenemos que apostarle al tratamiento. En un ejercicio que hizo la UNAM y que me invitaron a participar, la Ciudad de México funcionan en un 76%, lo cual era muchísimo para cómo está el país, las plantas de tratamiento, exceptuando Nuevo León otra vez o Monterrey, sistema de agua y drenaje, que esa es otra cosa, o inclusive León, se trata aparte, pero porque funcionan. En la Ciudad de México, un 76% estaban funcionando las plantas de tratamiento, pues queda un poquito más todavía de trabajo por hacer, ¿no? Se tendrían que rehabilitar, pero el problema no solo es la planta de tratamiento, o sea, que se rehabiliten y que se echen a andar. Mucha gente piensa que debería haber, apenas lo escuché la semana pasada, lo escuché del relator de Naciones Unidas, mira, que las plantas de tratamiento deberían de ser poquitas, muchas, pocas, pequeñas también, porque se atienden a problemas puntuales. A veces pensamos en megaplantas de tratamiento como Atotonilco que requieren una conducción mucho más grande, ¿no? Entonces, estaba planteando como opción pequeñas plantas de tratamiento para atender así y para que el agua tratada se usara ahí. Es diferente a lo que nosotros hablamos de economía de escala. Entre más grande, mucho se reducen los costes e impactas a un territorio mayor. En cambio, el plantea lo contrario, pequeñas plantas de tratamiento para que genere aguas de diseño, aguas, como le llaman, aguas de diseño, para lo que se requiere en este entorno inmediato. Y bueno, era una apuesta, ¿no? Por esas, tendremos que ver lo que queremos, esas plantas de tratamiento, esas pequeñas, y yo creo que hay que rehabilitarlas, ¿no? Si están construidas y requiere muchas cosas, ¿no? El mantenimiento, la capacitación, a los técnicos, porque no todos saben manejarlas. Y tenemos Chapultepec, y yo hace años, hace no muchos, 3 o 4, cuando hicimos ese recorrido en la planta de Chapultepec, tenía tratamiento terciario. Esa era muy importante, era una planta, pero no se echó a andar por una oposición de los vecinos para construir el agua que llegara ahí para un tratamiento terciario, ¿no? Entonces estaba haciendo tratamiento secundario nada más y no a su capacidad total, porque, porque como en la mayoría de esta zona no hay líneas moradas que conduzcan, otra cosa que hay que construir también, el agua hacia esta planta de tratamiento. Y los datos que veíamos es que aquí en la Ciudad de México, las que existían tenían fugas también, porque eran de los 80. Entonces, pues bueno, ahí el problema es muy, muy grave, ¿no? Entonces, sí hay que apostarle. Ahora están tratando, hay un proyecto en el Valle de México para tratar las aguas y reutilizarlas, recargar los acuíferos, perdón, para recargar una vez se solvente, pero pasando antes, vertiéndola, como están haciendo otras ciudades aquí en la ciudad, antes en un cuerpo de agua, se diluyen, se mezclan, luego puede pasar por un humedal, como hacen, esto es lo que está pasando aquí en México, pasan por un humedal y entonces ya después se pueden recargar.
y a grandes rasgos como se está planteando, es hacer una recarga, pero antes tiene que pasar, porque si no, no se cumple la norma de recarga de acuíferos, es muy difícil, ¿no? Pero así es como se está haciendo el tratamiento utilizando los humedales, que es una gran apuesta, aunque también hay que ver que los humedales funcionan para determinados tipos de contaminantes, ¿no? En algunos casos, y en esta megalópolis se requiere también el tratamiento secundario y terciario. Ok, y otra cuestión sobre la Cuenca de México es sobre, bueno, que el 70% del agua se sume, viene de los propios acuíferos de la cuenca, los cuales son los más sobreexplotados del país, de acuerdo con los datos de la propia Conagua y del SACMEX. Es decir, se está extrayendo más del doble de lo que se recarga. Bajo esta tendencia, bueno, nos proponen que se debe dejar, o sea, no solo por el agua, sino porque la propia ciudad se está hundiendo, etcétera, hay toda una serie de implicaciones de dejar de usar el agua de los acuíferos de la Ciudad de México y abastecerse solo de agua superficial o de otras cuencas. En este sentido, ¿cuál es tu postura al respecto sobre? Pues es lo que se debería, a ver, abastecerse de aguas superficiales de otras cuencas. Es que cualquiera de los dos es bien problemático, ¿no? Abastecerse de aguas de otras cuencas. ¿Cuál es la del Pánuco? Ahora nos vamos a traer el agua del Pánuco con todo el conflicto social, la fragmentación de ecosistemas que implica. Es y con los años que lleva construir un trasvase, construirlo y amortizar la inversión y empezar a usar esta agua. También lo decía el relator de Naciones Unidas, dice, es que hacer un trasvase te lleva unos cuantos años y de aquí a que puedes usar realmente, nunca se usa toda el agua que se trasvasa. Se pierde, en fin, por otros problemas, no se bombea toda, pero entonces te lleva unos 10, 12 años el utilizar el agua por el trasvase, un periodo un horizonte de tiempo que no es factible para esta ciudad, que estamos en urgencia de tener, o en esta megalópolis, de tener agua. Sobreexplotar los acuíferos, dejar de sobreexplotar y permitir su recarga natural, pues es lo ideal, por supuesto que eso es lo que debería de ser. Ahora no es lo que está haciendo, ¿no? Ese es el deber ser, no está haciendo, ¿por qué? Porque acaban de perforarse, lo leía en este mes pasado para poner el agua a Azcapotzalco, otros pozos ahí. Otros pozos, ¿por qué? Y sabemos que hay sobreexplotación, pero ¿por qué? Porque ya el sistema Cochamala, el trasvase, el agua superficial no es suficiente, entonces urgentemente se tiene, y como está permitido que para garantizar el derecho humano se pueda hacer ese tipo de obras de manera excepcional, pues están perforando más pozos, ¿no? En tanto, y dicen, en tanto no tengamos otra alternativa, y la alternativa que es que, a ver, no viene a resolver el problema, ¿no? Es el tratamiento de las aguas y la captación de agua también, ¿no? Y tratarla para otros usos, de tal manera que esos otros usos liberen agua de la que se le están usando por la red potable también. Yo, miren, aprendo mucho con los técnicos. Escuchaba que cuando tú das agua por tandeo, esa agua, aun cuando sea potable, cuando la metes en la red, se contamina. ¿Por qué? Porque la presión, al quitarle la presión al agua también, al quitarle la presión, entonces la tubería tiene muchísimas fugas, se mete la contaminación que por donde va pasando el agua. Entonces ahora nadie garantiza que el agua que estemos tomando, si ya de por sí ya era un problema, tenga la calidad que debería de tener, ¿no? Sí, otra cuestión vinculada con lo que acabas de mencionar, muchos plantean que una solución de fondo sería resolver el problema de las fugas del agua en la Ciudad de México, que es decir, se está perdiendo 40-50% en fugas, de acuerdo con la fuente, con agua SACMEX, que esto realmente resolvería el problema de estar sobreexplotando los acuíferos. Y en este sentido se puede considerar como el principal problema del abasto de agua y la principal alternativa a solución de resolver el problema de las fugas, y si es viable esto económica y tecnológicamente hacerlo. A ver, tecnológicamente sí, económicamente es muy caro y vamos, un gobierno que apueste por resolver el problema dirá sí, pero también es una solución
que requiere unos cuantos años, unos 10 años, porque no se va a levantar la ciudad para decir, vamos a quitar 26 kilómetros, ojalá se pudiera hacer, ¿no? 26 kilómetros de red de agua potable, no estoy mencionando el alcantarillado, que es otro problema, además también, y vamos, sí se va haciendo en este sexenio. Yo la valoración que tengo de este gobierno que termina, o la gestión del SACMES, es que le apostó mucho a la infraestructura, recuperación de agua por las fugas, y la verdad es que sí, yo veía que había una fuga, inmediatamente estaba alguien ahí para parcharla. Pero es que no se requiere parcharla, ¿no? Se requiere, pues obviamente, sustituir la tubería, que imagínense de los años, además está hecha con un material que ya no está permitido, ¿no? Entonces se requiere por el tipo de zona en la que vivimos un material flexible, que también lo hay, una tubería flexible más ancha, también de un diámetro más ancho. Pues todas esas cuestiones técnicas existen, por supuesto, y lo sabe la autoridad. Ahora, la cuestión es, a ver, vamos a reparar la fuga en la Cuauhtémoc. ¿Qué implica reparar? Imagínense la afectación económica, social que hay en esa zona. Es una decisión bien difícil en términos de gestión política, pero bueno, se tendrá que hacer en algún momento, pero va por sectores, como le llamaron, la sectorización de la ciudad se fue, ahora este sector, ahora atendemos los más problemáticos, vamos sectorizando para atender el problema de otra manera, pero también lleva sus años, o sea, la solución o garantizar seguridad hídrica y agua para todas las personas en esta megalópolis es una solución de mediano plazo. Tiene que empezar ahora, sí, por atender, hay poblaciones vulnerables, por donde no existe agua, la calidad del agua sobre todo. Eso no hemos hablado, y como bien lo decía Adriana, ese es un gran problema que vamos a tener que afrontar, y eso también cuesta muchísimo dinero. Y saberlo, imagínense, yo no sé cómo se sabe la calidad del agua subterránea, ¿no? Bueno, sé que habrá técnicas, por supuesto, pero lo costoso que debe ser, ¿no? También. Ok, y una última pregunta a la doctora Adriana Palma. ¿Cuál es el estado jurídico de las aguas residuales? ¿Hay diferencias para la Ciudad de México y para el Estado de México? Miren, a ver, tenemos 4 normas técnicas que son válidas para el país, porque si bien el tratamiento de las aguas, el tratamiento de las aguas es competencia local, ¿no? ¿Y quién podría desarrollar algo más en una ley de aguas estatal? Pues los estados, ¿no? Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México. No lo han hecho, ¿no? Tienen algo previsto. Lo que sí tenemos, y es insuficiente, no tiene todo lo que yo he mencionado ahora, ¿no? Aguas tratadas, aguas regeneradas, aguas de diseño, nada de eso. Tenemos 4 normas, son muy pocas para la solución tecnológica que representa, porque sí existe la solución tecnológica, cara puede ser, hay tratamiento cuaternario también, ¿no? Yo recuerdo, aquí escucho, otro problema también es cómo se está usando cómo se está usando la terminología cuando se apuesta por aguas tratadas, ¿no? Dicen aguas tratadas, no, se debe llamar aguas regeneradas, lo que vamos a hacer, ¿no es verdad? No van a hacer, porque aguas regeneradas son con un tratamiento cuaternario, solamente así, y agua regenerada estamos hablando de agua para consumo humano. Eso está prohibido en la ley, pero aunque no en la norma de aguas para consumo humano, pero aunque no estuviera prohibido, no estamos en capacidad tecnológica como país, o no se ha hecho, se tendría que hacer un tratamiento para quitar contaminantes emergentes. Es otro tipo de tratamiento, de tratamiento que se requiere para hablar de aguas regeneradas, y aquí se habla de aguas regeneradas. Entonces, estamos en un estado inicial, diría yo todavía, en cuanto a marco jurídico, no en cuanto a soluciones, porque esta que les contaba yo de tratar el agua y mezclarla para después recargar acuíferos, sí se está haciendo en varias ciudades del país. Pues muchísimas gracias, doctora Judith Domínguez, por su excelente presentación, a la doctora Adriana Palma por sus comentarios